Lo de la Aconcagua fue toda una aventura y es cierto que fue una súper aventura porque ahí sí que viajé totalmente sola y luego además que también iba a intentar el récord. O sea, yo hice cumbre en solitario desde un campo más bajo que la gente normal y se me dio muy bien, entrené muy bien, pero el día del intento del récord fue brutal. O sea, yo salí a la 1 de la mañana de la entrada del parque, ahí sí que eran 2000 metros y tenía 40 kilómetros desde la entrada del parque de noche, salía a la 1 de la mañana hasta la cumbre, pero es que luego tenía que bajar. Y luego a nivel de nutrición, claro, me chifla y me encanta la altitud y sobre todo buscar esas mejoras que me pueda aportar la nutrición a nivel de aclimatación. Y luego a nivel mental, yo creo que son horas de montaña, porque como todos, pues afronto miedos. Bueno, damos comienzo a otra entrevista en Five Star. En este caso es un placer contar con la doctora Belén Rodríguez. Muchas gracias, Belén, por aceptar la invitación y compartir con nosotros todo tu conocimiento y experiencia. Muchas gracias a vosotros por invitarme a estar hoy aquí. Bueno, Belén, vamos a empezar un poquito hablando de, qué te motivó, ¿no? Que sabemos que eres doctora en nutrición deportiva, especialista en deportes de resistencia a larga duración. ¿Qué te motivó, qué te llevó a especializarte en este campo de trabajo? Pues la verdad es que, fíjate que la tesis doctoral la hice sobre obesidad, pero también sobre ejercicio físico, una terapia multidisciplinar, y es cierto que, que en ese momento sí que estaba especializada en esa parte más de obesidad, pero yo he sido deportista siempre. Y inicié el trabajo con un gran fisiólogo del mundo del deporte, el doctor José López Chicharro, y fue a partir de ahí donde yo me involucré más con la nutrición deportiva, con los deportistas de resistencia, y cuando realmente yo inicié mi vida deportiva, vamos a decir, un poco más profesional en el sentido de lanzarme a competir. Yo hacía deporte, yo corría, yo salía a la montaña, pero fue entonces cuando empiezas a tratar a deportistas, los ves en la consulta, ven que, ostras, se están preparando una media maratón, una maratón, ¿cómo no lo voy a hacer yo antes de ayudarles a ellos, no? Entonces fue un poco el acúmulo de todo, de yo ser deportista, de toda la vida, de estar con un súper profesional y para mí un referente en el mundo de la fisiología del deporte, y el tratar con deportistas que me motivaron a hacer esos retos que ellos estaban haciendo. Para ti y para todo el mundo. Hablas de López Chicharro, hablas de fisiología propiamente, ¿no? En tu perfil de Instagram mencionas, ¿no? que todas las ayudas y todos deportistas de montaña para mejorar el rendimiento. ¿Cuáles son los desafíos nutricionales más comunes que te encuentras con diferentes atletas? Bueno, pues yo creo que el problema o el desafío más importante que le encuentro a los deportistas de resistencia es que en muy pocos casos consiguen llegar a las recomendaciones de ingesta de hidratos de carbono. O sea, veo una infravaloración de las necesidades y una preocupación excesiva, quizás también por toda la información que a veces es positiva, toda la información que tenemos hoy en día a nivel de nutrición, en redes sociales, ¿no? De lo que es una dieta saludable, de que son malísimos los azúcares simples, pero claro, es que hay que diferenciar la nutrición clínica de la nutrición deportiva, y dentro de la deportiva no tiene nada que ver un deportista que esté haciendo un deporte de potencia, de velocidad, algo muy intenso, con un deportista que está entrenando pues una media de 12 horas a la semana, cuando no está entrenando 20 o 25 horas a la semana. Entonces yo creo que el principal problema, a nivel yo personal, lo que veo en consulta es un déficit de carbohidratos, que sí que es cierto que al final lo compensan de alguna manera, o sea, porque no todos están bajísimos de carbo, pero sí que se encuentran bajos a lo mejor el día del entrenamiento intenso, sí que tienen un déficit en determinados días. ¿Y qué pasa? Que luego tienen lo que podríamos llamar atracones, es decir, de repente llega un día y se comen 1 kilo de helado en una sentada, y aún encima se sienten mal, empieza un poco esos trastornos de, vamos a decir, sí, una relación poco buena con la comida. Al final son trastornos de conducta alimentaria no identificados, pero que hay muchísimos deportistas de resistencia que para mí tienen un trastorno de conducta alimentaria no identificado relacionado con esta parte. Y esto se puede ver mucho a que, la creencia, ¿no? De que el exceso de hidratos pueda llegar a engordar, a tener más peso corporal, y esto te puede impedir o empeorar el rendimiento, ¿no? Entiendo, ¿no? Justo, al final se basan en recomendaciones que están más dirigidas, o sea, todos sabemos que si estás sentado en tu casa delante del ordenador todo el día no vas a estar comiendo gominolas, por supuesto, ni que vas a poner una bebida con azúcares, o sea, no tiene ningún sentido, pero es que al final al deportista de resistencia le estás recomendando una dieta saludable, rica en fruta, en verdura, porque la fruta y la verdura también tiene hidratos de carbono,
le está recomendando la proporción de carbohidratos que necesita en forma de arroz, de cereales, o sea, tampoco una barbaridad, pero te centras también en la práctica deportiva, en que ingiera esa cantidad de azúcares en el deporte. Y hay veces que el deportista, bueno, escucha esos mensajes de los azúcares son malos, pero a nivel ya no solo de engordar, o sea, piensan en inflamación, en permeabilidad intestinal, en cosas que evidentemente es que hay que tomarlos cuando hay que tomarlos. Lo que no puede ser es que los deportistas de resistencia estén con una ingesta bajísima, porque al final no pueden sacar entrenos, vamos a decir, de calidad, ¿no? Entonces habrá días que necesiten más y habrá otros días que necesiten menos. Al final hay que educarles y tienen que saber lo que necesitan en cada momento. Justo hablando de eso, ¿no? De la larga resistencia, de todas las horas que se pasan entrenando, quiero enganchar, ¿no? con el récord, ¿no? En el Cotopaxi, ¿no? De unos 36 kilómetros en 6 horas y 40 minutos. ¿Cómo te preparaste mentalmente, físicamente, nutricional? Bueno, No es mental, es lo que me llama más, porque encima tú viajas sola, ¿no? Tú vas y compites sola, es que... sí, bueno, al final hay de todo, ¿no? Esto ha sido un salto en mi carrera un poco deportiva, ¿no? Que pasé de hacer carreras de larga distancia en montaña normal y corriente, o sea, a pasar a la altitud, que fue un poco también motivada por lo mismo, por un deportista, por Carlos Soria, que seguro que a muchos les suena, que me llama un día para preparar una expedición y digo, leches, si yo no, o sea, hay muy poca bibliografía y más antes sobre altitud, yo tengo que hacer altitud, ¿no? Entonces te pones un día a hacer montañas altas, ves que te va bien y empiezo a correr en montaña y digo, pues me interesaría hacer récords o mejores tiempos conocidos desde la zona más baja de la montaña, ¿no? Hasta la zona más alta, ¿no? Pues uno de ellos fue en el Cotopaxi, que son cerca de 6.000 metros, ahora no recuerdo exacto la altitud, pero muy cerquita de los 6.000 metros de altura. Y bueno, aquí la preparación consiste, bueno, mi entrenamiento normal, yo entreno muy bien, o sea, yo no dejo toda la temporada estoy entrenando, tenga competiciones o no, entonces la parte de entrenamiento es fundamental. Y luego a nivel de nutrición, claro, me chifla y me encanta la altitud y sobre todo buscar esas mejoras que me pueda aportar la nutrición a nivel de aclimatación. Y volvemos a lo mismo, a tener una buena ingesta de hidrato de carbono, a disminuir toda la sintomatología que puede sufrir un deportista en altitud, como puede ser la bajada del sistema inmunológico, como puede ser, bueno, también todas las adaptaciones que se producen a nivel hematológico, potenciarlas con una buena suplementación, por ejemplo, de hierro antes de irte a la expedición, intentar evitar por todos los medios algo que sucede también en altitudes medias y altas, que es la pérdida de masa muscular, o sea, pues ajustar muy bien la suplementación durante la estancia en altura para no perder masa muscular y que el día de la actividad yo llegue al 100%. Y luego a nivel mental, yo creo que son horas de montaña, porque como todos, pues afronto miedos. Justo en ese viaje sí que viajé con mi pareja, que me esperó en el refugio, pero la actividad la hice sola. O sea, él me esperó yo salí desde, no me acuerdo qué altitud era, creo que desde los 3.000 metros o 2.500, no me acuerdo. A mitad de recorrido hay un refugio, antes de empezar como el glaciar, como entrar en la parte técnica de la montaña. Ahí me esperó él con el cambio de material, me puse crampones, me puse otro pantalón, cogí el casco, un arnés, por si me caía una grieta que me pudieran sacar, que no me tenía que caer, claro. Y ya a partir de ahí afrontarlo sola es tener una seguridad súper grande en ti, o sea, no dudar de lo que estás haciendo y sobre todo también tener la cabeza muy fría de que si en algún momento no lo ves claro, yo qué sé, la montaña te manda alguna señal, porque al final son también percepciones, el no dudar también en darte la vuelta. O sea, al final son situaciones, ostras, a mí el día de Cotopaxi en cumbre hice un vídeo que ni se ve porque hacía muy mal tiempo arriba, pero tienes que bajar, o sea, no solo llegar a la cumbre, es que luego tienes que volver. Entonces, bueno, yo creo que al final es la confianza en uno mismo y estar a tu nivel de, vamos a decir, de dificultad, ¿no? No afrontar riesgos que no están a tu altura a nivel pues sobre todo a nivel técnico, ¿no? Pues era una montaña que yo creía que sí que estaba dentro de mis posibilidades y a lo que yo estaba más o menos familiarizada. Yo realmente te admiro esa capacidad que tiene, y te lo digo de verdad, esa capacidad que tiene ya, y el afrontar esos miedos. Porque yo me acuerdo hace 10 o 12 años, y te enlazo con la siguiente pregunta, que estuve en la Aconcagua, pero yo estuve de visita abajo, miraba para arriba, y sé que has conseguido hace poco, ¿no?, una cumbre de la Aconcagua. O sea, si hablamos del Cotopaxi, imagínate ya la Aconcagua, y yo no me imagino subir hasta arriba. Sí, lo de la Aconcagua fue toda una aventura. Fue ahora hace justo un año. De hecho, el año pasado, hoy o ayer, bueno, por estas fechas se estaba realizando la cumbre. Y es cierto que fue una súper aventura, porque ahí sí que viajé totalmente sola. Aconcagua no tiene nada que ver, o sea, ya son casi 7.000 metros, 6.964.
Y luego además que también iba a intentar el récord. O sea, yo hice cumbre en solitario desde un campo más bajo que la gente normal y se me dio muy bien, entrené muy bien, pero el día del intento del récord fue brutal. O sea, yo salí a la 1 de la mañana de la entrada del parque, ahí sí que eran 2000 metros, y tenía 40 kilómetros desde la entrada del parque, de noche salía a la 1 de la mañana, hasta la cumbre, pero es que luego tenía que bajar y no tenía asistencia de nada. Yo iba a llevar al campo base, sabía que había una agencia, la gente me conocía y que por lo menos me iban a dar agua, pero nada más. Y aún encima me quedé ciega de un ojo por el tema de la ceguera hasta que le llaman de las nieves, por el aire seco, no fue del frío, pero sí que fue del aire seco. Yo por la noche salí sin gafas, no fui consciente de que, porque yo en el ojo ya había sufrido en Alpes y tal, pero no era consciente de que por el aire seco también, no solo por el frío, me podía pasar, y fue al final sequedad de la córnea y me quedé totalmente ciega de un ojo hasta que llegué al campo base y aún así continué, pero a 6.500 metros ya no podía más. O sea, había sufrido mucho durante la noche, mucho estrés, porque ir sin vista, con el frontal puesto, en una zona que es todo, o sea, es que no tienes orientación, porque es como toda la caída del glaciar, piedras, 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 o sea, es todo tierra, pero no hay un camino marcado, y por la noche me costó mucho orientarme. La verdad que eso fue claro. Entiendo que tú sabrías que, bueno, una de las posibilidades es que se seque la córnea, o sea, que cuando te pasó no te alarmaste hasta cierto punto, ¿no? Decías, bueno, esto puede pasar, luego recupero vista, porque tiene pero porque me había... que... Claro, no me alarmé porque me había pasado un año antes en Alpes. Ahí sí que fue por el frío. Entonces yo recordaba, dije, no me lo puedo creer. O sea, me vino a la memoria decir, ostras, el problema del ojo. Y es cierto que el día de antes, claro, yo había estado sin espejo, bajé a un refugio y en el espejo me había visto el ojo por la noche rojo. Tampoco le di más importancia, ni llevaba gotas ni nada. O sea, es que no fui consciente de que ese problema podía ser recurrente. Y ahora ya viajo con gotas. Entonces sí que me tranquilicé en el sentido de decir, ostras, esto me ha pasado, en algún momento a lo mejor llegas al campo base y alguien tiene un colirio o algo para podértelo poner, y sobre todo era tema de no puedes parar, hace frío, o sea, vas con la mínima ropa, porque ahí yo iba en pantalón pirata, la ropa de abrigo la había dejado un poco más arriba y era como no pares, no pares, no pares, llega cuanto antes al campo base, que sabes que hay gente, que hay agencias, sabes que tienen ropa de abrigo y ya valoras si puedes continuar o no. Claro, llegas allí y dices, ostras, ¿cómo no voy a continuar? A ver si empiezo a ver, aparte ya se empieza a hacer de día, pero sí, ahí es todo lo que tú dices, ¿no? El valorar el riesgo, el concentrarte en lo que es realmente importante, es decir, lo que no toca hacer es parar. Como pare, me voy a quedar fría, me va a entrar miedo porque estar sola en la nada, o sea, Es que yo, a ver, yo no sé, por eso te decía antes, yo no sé para qué te estoy preguntando de nutrición, si a mí lo que más me sorprende aquí es a nivel mental, porque es que realmente lo que más me impresiona, es decir, cuando te ocurren este tipo de acontecimientos en mitad de subiendo la montaña y te quedas sin ver o te quedas que con un frío enorme, realmente superar todo ello es lo que... Importante el tema, por supuesto, el ser muy fuerte mentalmente y el tener claro, o sea, ahí hay una, pues, ¿no? El tema de la supervivencia, pero sobre todo también, claro, es que hay que llegar súper preparados. Si tú al final no llegas súper fuerte a nivel de todo, pero aquí incluyes todo, incluyes la nutrición, incluyes la preparación. Al final, si yo ahí dejo de comer, dejo de beber, que bebí, ya empecé a ponerme un poco nerviosa y es verdad que lo empiezas a dejar un poco de lado. Pero es todo, es decir, ostras, no puedo dejar de comer, no puedo dejar de beber, venga, Belén. O sea, estar fuerte, tienes que llegar al campo base y valorar y seguir y seguir y seguir, ¿no? Entonces, yo creo que claro, que a nivel, o sea, la preparación mental también depende de cómo llegues tú a nivel físicamente y de las herramientas que tengas para mantener, ¿no? la actividad en ese momento. Está claro, sí. Pero bueno, ese día es cierto que continué, llegué al campo base, seguí, y llegué hasta los 6.500. O sea, la vista sí que me dejaron colirio, pero es cierto que se hizo de día, me puse las gafas de sol y era menos incómodo, porque te quitas el frontal, pero seguía sin ver, y a 6.500 el problema fue que yo iba ya muy desorientada, había pasado mucho estrés en las primeras horas, aparte que es una burrada, 40 kilómetros de subida y de bajada, hasta los 7.000, o sea, luego van muy lento. Y a 6.500 es que no podía más. De hecho, yo llevaba un aparatito, un InReach, que podía mandar mensajes, y mandaba mensajes a mi pareja de, hostia, me decía que vas en tiempo de récord, que vas sobrada, y yo, que no, o sea, voy a abandonar. Y me decía, ¿cómo vas a abandonar? Yo, tío, que lo he pasado fatal anoche, y era un encima animándome, pero si vas sobrada, digo, bueno, es que me da igual ya han sobrado, ¿no? O sea, esto sí dentro, ¿sabes? Lo he pasado tan mal por la noche que no me veo, ya iba yo un poco más tarde, o sea, ya valoraba riesgo, la gente iba delante de mí, tiran muchas piedras en el Aconcagua, va solo con un ojo, ya no me encontraba yo con la seguridad que yo tenía por la noche. Ahí ya era decir, no, es que ahora me faltan fuerzas, es que tengo que volver. Vamos a cambiar un poquito de tema. Has mencionado tú, bueno, que en las redes, ¿no? Como el interés que tiene, ¿no? Por la viticultura, por el vino. ¿Cómo integras
tu pasión de deporte, salud con el vino? Claro, esto es complejo, ¿no? Porque al final el vino, pues como nutricionista deportivo, no podré decir que el alcohol es bueno en ninguna de sus facetas, por mucho que sea vino tinto, son viñedos de altura, viejos, con muchos antioxidantes. Está claro que yo en el día a día a nadie le recomiendo el que no beba vino que no lo beba. Pero ostras, también nos encontramos en un mundo que creo que mandamos mensajes súper, ¿no? De esto es malísimo para la salud, la carne es malísima, el alcohol es malísimo. Vamos a ver, o sea, es muy difícil a veces, claro, somos extremos y al final es muy difícil en un día a día de una persona. Ostras, somos humanos, nos gusta relacionarnos, es bueno la actividad social. Evidentemente el alcohol te lleva a problemas, a adicciones, o sea que para nada es bueno, pero yo creo que tiene cabida dentro de un estilo saludable y no porque yo ahora haga vino, o sea, porque al final ha sido una necesidad familiar de un proyecto que yo vendía la uva y si no iba a tener que vender la finca si no hacíamos vino, sino porque lo considero que es mucho más importante para mí que una persona haga deporte, o sea, se mueva, joder, o sea, coja el hábito de hacer 1 hora de ejercicio todos los días, o sea, eso es mucho más importante a que se beba una copa de vino al día o el fin de semana salga un día y se tome 3 o 4 copas de vino, sinceramente, o sea, una cosa no es, o sea, no justifico el beber vino, pero muévete, come fruta, come verdura en el día a día, me parece mucho más relevante eso a que le digas, ostras, no te puedes tomar ni una copa de vino a la semana. Chico, yo qué sé, hay que vivir, ¿no? El que quiera que lo tome y el que no quiera no lo tome. Yo apenas bebo vino, pero si me tengo que beber un día 3 copas de vino, pues me las tomo, claro. Pero bueno, yo creo que todo tiene cabida dentro de un estilo de vida saludable que incluye muchas cosas, la salud mental, el estar con gente. Lo que tú dices es muy importante, es decir, es moverte. O sea, no es lo mismo tomar vino, aunque sea una copa al día, y no te mueves, a tener un hábito de entrenamiento y de bueno, tener un mínimo de movilidad, ¿no? ¿Qué importancia le das a la recuperación post-entrenamiento y qué estrategias usas tú para optimizarla? Pues, hombre, yo creo que es una parte fundamental, sobre todo si ya no vamos, bueno, en cualquier deporte, ¿no? Pero en los deportes de resistencia que se entrenan tantas horas, por supuesto. Pero yo siempre digo que la recuperación empieza antes del entrenamiento y es algo que les insisto mucho a los deportistas. Es decir, tú desde que te levantas, imagínate que entrenas por la tarde, estás recuperando para el entrenamiento de por la tarde, porque claro, si tú te levantas, eres el típico que aún encima, vale, ayuno, que pues nada, voy a entrenar esa tarde 2 horas, pero yo me voy a tirar toda la mañana sin comer hasta el mediodía. Al mediodía como lo que me da la gana, o sea, no estructuro la comida en hidratos, en proteínas, ya está fallando la recuperación. Por la tarde tu recuperación no va a ser la misma, en cambio, si tú te levantas, te tomas ya, haces una buena distribución de carbohidratos y sobre todo de proteínas a lo largo del día, distribuyes bien. Yo en esto insisto mucho, en la distribución de proteínas, si tú necesitas, yo qué sé, 150 gramos de proteína en el día, vale, el repartirla de una forma homogénea en 4 o 5 tomas, eso va a hacer ya que en el entreno de por la tarde recuperes mejor. Entonces, no es tanto la toma post, que es importante, o sea, y siempre decimos, ostras, cuanto antes mejor, toma una toma completa, ya sea en forma de un batido con fruta, proteína, o si te toca comer o cenar, oye, una cena completa con sus antioxidantes, con su proteína, su hidrato, pero también en todas las tomas que haces en el día, o sea, y en las carreras me pasa lo mismo, cuando un deportista te dice, no, es que o sea, no es solo el post, es que en la carrera ya estás recuperando, el que tú ingieras durante la carrera X gramos de carbohidrato, también de proteína, ya sea en forma de proteína o aminoácidos esenciales. Todo eso va a hacer que luego recuperen mucho antes porque vas a tener menos daño muscular. Entonces, bueno, o sea, hablo de recuperación como un conjunto del antes, durante y después. Claro. Aparte de lo del ojo, alguna anécdota, ¿no? Que en tu experiencia, ¿no? Que bueno, en todas tus aventuras por la montaña, que se te venga a la cabeza, aparte de lo que nos has contado, que lo del ojo ya tiene miga. Sí. Bueno, anécdotas, hombre, yo creo que en cada viaje te pasa una cosa. Mira, me viene a la cabeza ahora y relacionado con el vino quizás, que justo en el Aconcagua, bueno, yo me puse mal antes de irme, el año pasado me pillé todas las gripes que habían, todas, 20 días, pillé una, me recuperé, empecé a entrenar y me pillé otra. Total, que tuve que retrasar mi viaje 10 días y eso fue un trastorno por todo, por trabajo, porque, ostras, es una expedición que te vas 3 semanas, ya pasa la Navidad, te rompe todo, ¿no? Pero gracias a que retrasé el viaje, bueno, pues, y gracias también creo a que viajé sola en ese momento, porque si viajas con gente al final te centras en la persona que va contigo, tal. Conocí a los socios, que hoy son mis socios en el proyecto del vino, que me pareció súper importante, ¿no? Conocerlos en la montaña, el que haya sido la gente que me ha apoyado a nivel económico. Entonces, no sé, me ha venido esa a la cabeza como podría ser otras a nivel deportivo, ¿no? Pero bueno, que son la montaña para mí tiene mucho
mucho que hablar, ¿no? Y me han pasado cosas muy interesantes. Yo me acuerdo que el año pasado, precisamente, cuando te hablé para dar la clase, me dijiste que te ibas para Aconcagua. Justo. El año pasado, justo el año. Es verdad, es ahí, justo estuve en el Aconcagua, es verdad. Y ya por último, y no te quitamos más tiempo, ¿qué proyectos o qué retos futuros, ¿no?, tienes para tanto en el ámbito profesional como en el ámbito deportivo? Bueno, en el ámbito profesional siempre quieres seguir creciendo, ¿no? Al final, bueno, tengo una parte de docencia universitaria, o sea, yo creo que compagino todo. Tengo mi trabajo pues con deportistas, o sea, yo creo que estoy bien ahí, no es algo ya que quiera, tengo mi tesis doctoral, no pretendo, yo no me he dedicado a publicar, o sea que no, creo que estoy bien, ¿no? Estoy en un momento óptimo. Y a nivel deportivo sí que es cierto que, bueno, y a nivel profesional, por supuesto, sacar el proyecto del vino adelante, que es lo que ahora mismo sí que me trae más de cabeza, ¿no? Que ha sido la primera producción de vino, que hay que venderla y dar a conocer la marca. Y luego a nivel deportivo sí que hay algo que tengo ya desde antes de la pandemia, ya lo tenía en mente, pero llegó la pandemia, ha sido años para todos difíciles, es hacer cumbre en un 8000. Está previsto la expedición en una montaña de 8000 metros. Y esa expedición está prevista ya para este año. No sé si dentro de 2 meses, o sea, salimos o nos esperamos ya a final de año, pero la idea es ir al Manaslu a celebrar el 50 aniversario de la primera expedición española, que estuvo allí. Oh, qué bueno. Carlos Soria, que es una persona de 86 años que sigue haciendo 8000, o sea, es admirable, y él estuvo hace 50 años en la expedición. Él va con su objetivo particular, que es volver a la cumbre, y yo tengo mi objetivo personal, que es intentar convertirme, si en la primera mujer, bueno, eso tampoco me da tanta, pero bueno, al final hay que venderlo así porque estamos buscando patrocinio y es así, en intentar ir desde el campo base a la cumbre, o sea, hacerlo de forma ligera, base, cumbre, base, en menos de 24 horas. Y estamos en ello, estoy entrenando y pensando en la expedición. Claro, 8000 metros ya son palabras mayores. Wow, yo no sé si me dan más envidia o me dan más miedo porque realmente... Pero bueno, nada, Belén, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu experiencia, por tus conocimientos y bueno, esperamos seguir contando contigo como profe aquí en 5-Star. Muchísimas gracias y nada, saludos. Muchas gracias a vosotros, un placer haber pasado este ratillo. Chao. Wow.